Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este segmento de GEA llamado Estudio Bíblico. Hoy vamos a estudiar un órgano muy importante en nuestra vida, que es el corazón. Este estudio está titulado Un corazón sincero es igual a un corazón agradable. Y para comenzar todo esto, primero vamos a definir lo que es el corazón. Y tenemos que el corazón, como parte de la anatomía humana, es un músculo que bombea sangre rica en nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo. El corazón limpia y mantiene el flujo de sangre constante. Así que, básicamente, sin el corazón, el cuerpo humano no puede sobrevivir. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca del corazón? Y vemos que en Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Podemos ver que la palabra también hace una referencia a la vida de nosotros como seres vivientes sin el corazón. O sea que si no tenemos un corazón no podremos sobrevivir. Pero ahora nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ajá, pero ¿cómo guardamos nuestro corazón si no se supone que ya está dentro de nosotros? ¿Cómo hacemos esto? Pero la palabra, la Biblia, no hace referencia a un corazón físico como nosotros creemos, sino hace referencia a las actitudes, a las emociones, a la mente, a las intenciones, nuestros pensamientos, incluso hasta al intelecto, la inteligencia del hombre. A lo largo de la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos del corazón, pues es un requisito importante para el Señor en nosotros. Tenemos en Éxodo 8:32 un ejemplo bastante, yo digo que marcado, que es cuando dice que Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel a adorar al Señor. Y aquí vemos cómo hace la palabra una referencia a una actitud del hombre, de que no los quiso dejar, no quiso dar permiso. O sea, es una actitud totalmente de rebeldía al Señor. Pero también en Ezequiel 11:19 tenemos que dice: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Entonces aquí vemos también que hace referencia a que si antes teníamos la incapacidad espiritual de acercarnos al Señor, el Señor quita todo esto y nos da un corazón nuevo, más sensible, más, susceptible a la presencia del Señor. También tenemos que en Proverbio 10:8 hace referencia a lo que es el intelecto y la sabiduría, pues nos dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, el necio de labios caerá. Pero también tenemos otro ejemplo, otros dos ejemplos. En Mateo 15, de 18 al 19, vemos cómo Jesús nos dice: de lo que habla nuestra boca, del corazón sale. Y lo reafirma en Lucas 6:45, cuando nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras intenciones. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que sabemos sobre el corazón, vamos a hacer un breve estudio comparativo, muy breve, muy rapidito, sobre dos personajes en la historia bíblica sumamente importantes. Y vamos a hablar sobre sus corazones. Y esto es así, súper rápido. Les invito a que lean y busquen en sus Biblias el primer libro de Samuel, capítulo 15, donde encontraremos a Saúl, el primer rey de Israel. Y vemos en este capítulo cómo Saúl desobedece de una manera arbitraria al Señor. Y paseando por este capítulo, leyéndolo completo, vemos que en el versículo 9, Saúl desobedece una orden del Señor que fue bastante específica. Dios le pide a Saúl que destruya a los amalecitas, incluyendo su rey, sus ganados, sus objetos, niños, niñas, todo, absolutamente todo. Y Saúl toma la decisión de dejar al rey Agag vivo y a los objetos de interés de él, es decir, todo lo que tiene que ver con los animales engrosados, es decir, el ganado, las ovejas, las vacas, algo que fuese, o sea, las cosas que eran de provecho para él, o según su criterio. Y al Dios ver esto, él se enoja mucho y manda a Samuel a hablar con Saúl y le dice que por qué no lo destruyó todo. Y vemos la manera en cómo en el versículo 22 y 23
Samuel describe la magnitud del pecado de la desobediencia de Saúl, que lo compara incluso hasta con la idolatría. Y vemos que nos dice que la actitud de Saúl fue altiva, fue obstinada, fue rebelde, incluso fue orgullosa. Saúl se da cuenta de que hizo mal al no cumplir la orden del Señor, incluso pide disculpas, pero no solamente pide disculpas, sino que se excusa diciendo, pero es que yo quise agradar al pueblo, o sea, yo quise hacer lo que ellos me dijeron que yo hiciera. Y ahí es donde Samuel le dice a Saúl, porque tú despreciaste al Señor, el Señor te desprecia a ti, y vienen las consecuencias de esta desobediencia, que es que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y se le fue quitado el reino. Ahora, vamos a pasar al segundo libro de Samuel y vamos a leer capítulos 11 y 12 y encontramos una historia bastante similar, pero esta vez con el rey David. En el capítulo 11 vemos, o si ya muchos ya la conocen, pero les invito a leerla de nuevo, vemos cómo David se enamora de Betsabé, una mujer casada, una mujer que estaba prohibida para él, una mujer que no debía estar a su alcance. David manda a buscar a Betsabé y la toma y la deja embarazada. Y aquí vemos el primer acto de rebeldía y desobediencia de David, que toma a una mujer casada y quizás hasta sin su consentimiento, dejándola embarazada. Más adelante, siguiendo estas actitudes, además de la rebeldía, vemos en un versículo 11 cómo David se convierte en un hombre manipulador, pues al enterarse de que Betsabé estaba embarazada, manda a llamar a Urías y le pide que esté con su mujer, incluso hasta lo llega a emborrachar para que se vaya a su casa y pase la noche con su mujer para encaquetarle al hijo, o sea, ni siquiera para tomar la responsabilidad él de su propio hijo. Como David se da cuenta de que Urías no pasa la noche con su mujer, pues vemos en un versículo 15 como David empieza a maquinar esto de mandarlo a la guerra, ponerlo en la posición así en la parte más dura, más difícil para que lo maten. Entonces vemos también que David comete o planifica un homicidio. Y nosotros decimos, ya va, o sea, esto no es peor que lo que hizo Saúl. O sea, me estás diciendo que Saúl desobedeció, pero entonces David desobedeció, asesinó, mintió, o sea, es una locura. Entonces vemos en el versículo 27 del capítulo 11 que todos los actos de David fueron desagradables delante de los ojos de Dios, obviamente. Pero en el capítulo 12, el Señor aún siendo bueno, viene Natán el profeta y confronta a David. Y le dice y lo regaña y le cuenta esta historia sobre que mira, tú hiciste mal y por esto el Señor vas a tener tus consecuencias por los actos que tú hiciste, pues. Y me encanta la forma de responder de David en el versículo 13 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel, que dice, pequé contra Jehová, y asume su culpa. Es decir, a pesar de todo esto que hizo David, de planificar un homicidio, de desear una mujer que no era suya, de todo esto que él hizo, de mentir, de manipular, de todo esto, David asume su culpa y dice, pequé contra Jehová, y se arrepiente de corazón. Y he aquí lo interesante de este asunto. Y vemos a lo largo de este estudio, de este breve estudio entre Saúl y David, que hay tres características muy resaltantes sobre tener un corazón que sea agradable al Señor. Y la primera de ellas es la sinceridad. Vamos a hablar de la transparencia y la sinceridad. ¿Y qué es la sinceridad? Empezando porque la sinceridad es la aptitud de mostrar y reflejar siempre la verdad, sin segundas intenciones. Es tener un respeto y un apego a la verdad. Es ser honesto, sin hipocresía, es ser íntegro, sin maldad. Es decir, que es no tapar lo que nosotros somos, es mostrarnos aún y con nuestras debilidades, es mostrarnos tal
cual somos, ser genuinos. En Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiere decir que cuando somos sinceros, demostramos nuestra necesidad de Dios. Sabemos que Dios no puede ser burlado y Él conoce todo lo que nosotros hacemos, aun si nos escondemos. Esto me recuerda al caso de Adán y Eva, que estando en el Edén, que comieron la manzana, Dios sabía que ellos habían comido la manzana, o el fruto de la ciencia del árbol de la ciencia del bien y el mal. Él lo sabía, pero Él sin embargo buscó a Adán y a Eva y les preguntó, porque quería que ellos fuesen transparentes con el Señor y le dijeran: sí, Señor, mira, nosotros nos comimos esto. Pero bueno, sabemos cómo terminó la historia. Así que realmente, busquemos ser sinceros delante del Señor. Busquemos siempre decirle la verdad, aunque Él ya lo sepa. Busquemos que sin importar qué consecuencias nosotros podamos tener, nosotros siempre digamos la verdad. Y siempre luchemos por la verdad. Y siempre busquemos y tratemos de hablar con la verdad frente al Señor. Porque eso es lo que a Él le agrada. Le agrada es que nosotros nos mostremos a Él como Él sabe ya que nosotros somos. Sin ponernos una máscara, sin escondernos detrás de un árbol o detrás de una pared, sino que nos mostremos tal cual somos. En Filipenses 1:10 nos dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y en Mateo 5:8 nos recuerda: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto nos lleva a la segunda característica, que es el arrepentimiento, es decir, que estemos limpios. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, no lo sé pronunciar muy bien, pero que significa cambiar de pensamiento. El arrepentimiento es reconocer los pecados y cambiar la actitud, pedir perdón por las faltas cometidas. Esto no quiere decir que hay un switch en nuestro cerebro, un cambio de pensamiento, un giro de 180 grados. En Lucas 13:3 nos dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiere decir que el arrepentimiento es necesario para nuestra salvación. Y no es nada de casualidad que Jesús en Lucas 13 lo repite 2 veces, porque lo dijo en el versículo 3 y lo repitió en el versículo 5. Así que el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento de verdad, el arrepentimiento que de verdad crea un cambio en nosotros, es el medio de contacto con Dios. Es decir, que si nosotros no nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal, o de lo que hemos dicho mal, o de nuestras malas actitudes, no tenemos nada ni somos nada. A mí me encanta mucho el Salmo 51, del 1 al 4, porque vemos la expresión del arrepentimiento de David con respecto a lo que él hizo. Dice así, se los leo rapidito. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, el nivel de arrepentimiento de David en este salmo es tan genuino, tan transparente, porque es que derrama su corazón al juicio del Señor. Así que, ok, Señor, yo sé que yo hice mal, pero sé tú entonces limpiándome, porque sé que yo hice algo malo y no quiero seguir haciéndolo. Y más adelante de este salmo, en el versículo 10, nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. O sea que no solamente es: Señor, límpiame y lávame, sino que crea un espíritu limpio en mí. Y aquí vamos a nuestra tercera característica de este estudio, que es la obediencia, que tiene que ver con el temor al Señor. ¿Y qué podemos hablar de la obediencia? Y es que la obediencia es mantener los preceptos, acatar órdenes, normas, reglas o comportamientos. Es cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad, y en este caso, la autoridad de Dios.
proviene del latín o audire, que significa saber escuchar. Entonces esto quiere decir que la obediencia comienza con un proceso de aprender a escuchar y escuchar atentamente, y finaliza con una acción que es hacer la voluntad del Padre. Obedecer implica someterse a Dios, cumplir una demanda o acatar una instrucción, incluso hasta abstenerse de algo que a nosotros nos gusta, que al Señor le desagrada. En Deuteronomio 5:33 tenemos: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Es decir, que la obediencia, como ya todos sabemos, trae bendición. Y la obediencia al Señor no solamente nos trae una bendición, una recompensa, sino que la obediencia al Señor nos hace vivir de manera que nosotros podamos agradar a todos. ¿Y cómo así? Yo recuerdo este versículo que decía que si nosotros vivimos conforme a la voluntad del Señor, si nosotros vivimos agradando al Señor, hasta con nuestros enemigos nos reconcilia. Y es así, cuando nosotros vivimos en obediencia al Señor, que nos sometemos a su voluntad, que le decimos: Señor, tú eres mi todo y yo te obedezco porque sé que tu voluntad es mejor que la mía, y que aunque no me guste lo que tú digas que yo tengo que hacer, va a ser mejor que lo que yo planeo y quiero con mi vida. Es decir, Señor, toma el control de todo, de toda mi vida, de todo lo que soy, de todos mis planes, de todos mis proyectos, de todo. En Juan 14:23 tenemos que Jesús le dice a sus discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, que si nosotros obedecemos al Señor, Jesús y el mismo Dios están en nosotros y con nosotros. En Josué 1:8 tenemos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en Ezequiel 11, del 19 al 20, tenemos, de nuevo: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Es decir, cuando nosotros obedecemos al Señor, nos está queriendo decir el Señor que ustedes son míos, y yo los guardo, y yo los protejo, y yo los cuido, y yo les proveo, y yo les doy todo lo que ustedes anhelen mientras cumplan mi voluntad. Y sabemos que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y es mejor, muchísimo mejor que cualquiera de lo que nosotros queramos hacer o incluso que deseamos hacer. Podemos decir entonces que un corazón que agrada al Señor es un corazón que es totalmente sincero a Él. Un corazón que es transparente y que no se esconde ni huye de su presencia, sino que lo busca incesantemente y se muestra tal como es. Es un corazón arrepentido y contrito, que no es orgulloso, no es altivo, que no busca siempre estar en contienda con el Señor, sino que más bien todo lo que hace se lo dice al Señor porque busca estar a cuentas con Él. Y es un corazón obediente, que tiene temor de Él y busca hacer su voluntad, y que la acepta así no le guste porque sabe que es lo mejor. En Hechos 13:22 tenemos: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así que vemos que David, a pesar de cometer errores, de pecar, de que incluso decir cosas que no tenía que decir, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, valga la redundancia. Era un hombre que agradaba al Señor, un hombre que poseía el favor del Señor. ¿Por qué? Porque él lo adoraba con sinceridad, él lo adoraba de corazón, él lo buscaba con ese anhelo incesante
de seguir detrás de Él, de mostrarse como es, de decirle, Señor, mira, me equivoqué en esto, pues, pero sé tú limpiándome. Y vemos que David, a pesar de que hacía lo malo, también era sincero con lo que él hacía. Y vemos que David poseía todas estas características que hemos hablado que agradan al Señor. Así que busquemos que nuestro corazón sea agradable al Señor. Procuremos un corazón sincero delante de Él. En el Salmo 139, los versículos 23 y 24 dicen: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pidámosle al Señor que nos examine, que si hay algo que no es agradable a Él, que si hay algo que no pertenece a Él, pues que sea Él ayudándonos a identificarlo y a limpiar nuestros corazones, que sea Él limpiándonos, examinándonos, diciéndonos qué hacer, y apliquemos estas 3 premisas. Seamos sinceros delante del Señor, que no nos dé miedo decirle lo que hemos hecho mal. Arrepintámonos de todo lo que hemos hecho mal, y por último obedezcamos su voluntad. Él nos da oportunidades todos los días, y sé que el Señor siempre va a tener los brazos abiertos para nosotros. Muchísimas gracias. Esto ha sido el estudio bíblico de hoy. Espero que les haya gustado y haya sido de provecho tanto como lo fue para mí. Si te gustó este estudio, dale like, suscríbete, coméntalo y compártelo. ¿Por qué no? Me gustaría leer sus comentarios al finalizar.